Muy bien, en esta sexta clase veremos todo acerca de la elipse, veremos la definición, su ecuación matemática, sus diferentes formas que puede adoptar esa ecuación matemática, los ejemplos y esta clase se parte en 3 videos. El primero de ellos, que es el actual video, veremos la definición y su ecuación matemática. No solamente veremos su ecuación matemática, sino que veremos la demostración de dónde es que sale su ecuación matemática. En el siguiente video veremos las diferentes formas que adopta esa ecuación y finalmente nos dedicaremos a hacer ejemplos. Partiendo del inicio, la definición es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, pero de qué forma se va a mover el punto es de una forma que cree la elipse. ¿Y cómo la crea? Bueno, de tal manera que la suma de sus distancias de dos puntos fijos a ese punto en cuestión son esos puntos fijos llamados focos es constante. Esas distancias son constantes. Dicho de otra manera, es la suma de dos parábolas. ¿Y de qué forma tienen que estar las parábolas? Tienen que ser simétricas. Si ambas parábolas son simétricas y son de esta forma, es decir, aquí dibujo mi vértice 1 y aquí voy a dibujar mi vértice 2 para unir las dos parábolas. ¿De qué manera? Esta parábola no tiene que abrir hacia la izquierda, tiene que abrir hacia la derecha, a modo de juntarlas. Dicho de otra manera, tiene que hacer esta figura. Y formamos lo que conocemos como elipse. ¿Ven? Si se pueden dar cuenta, es simplemente la suma de una parábola del lado derecho que abre hacia la izquierda y del lado izquierdo abre hacia la derecha, a modo que se encuentren en un punto, que estos puntos también se les va a conocer como B1 y B2. Ahora, ¿cómo es la definición? Recordemos que en una parábola tenemos un foco. Este va a ser nuestro foco 1. En la otra parábola tenemos otro foco, nuestro foco número 2. Y nos dice que la distancia a un punto cualquiera sobre mi elipse, por ejemplo, este punto, que sería un punto general X, Y, la distancia de aquí a acá, más la distancia de aquí a acá, va a ser constante siempre. Si yo eligiera este punto, la distancia de aquí a aquí y de aquí a acá va a ser constante, la misma constante que esta. ¿Cómo definimos eso? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Partiendo del eje Y, yo tengo lo siguiente. Tengo que del eje al foco siempre va a existir una distancia C. En la parábola le poníamos la letra P. Aquí le vamos a poner, no, perdón, la letra P era para definir la distancia entre el foco y el vértice. Aquí lo vamos a llamar de otra forma. Y la distancia del eje Y al vértice la vamos a llamar A. Más aún, la distancia del origen o del centro, ojo, otro punto muy importante en la elipse es su centro, que lo vamos a definir por la letra C y de la misma manera que lo definimos en la circunferencia. Y vemos también aquí que la distancia vertical, es decir, esta distancia, vamos a dibujarla aquí. Esta distancia la vamos a conocer como la distancia B. Entonces ya tenemos la distancia A, que es al vértice, la distancia C al foco, lo mismo para acá. Del centro al foco hay una distancia C, del centro al vértice una distancia A.
Correcto. ¿Cuál es esa constante? Muy fácil. Vamos a tomar la definición. Nos dice que la distancia de un punto cualquiera al foco 1 más la distancia de ese punto cualquiera al foco 2 es igual a 2 por a. Esta es la constante y siempre se va a cumplir en el elipse. Otro punto importante, como ya lo dijimos, para que ustedes lo puedan anotar, C es el centro, F1 y F2 son los focos respectivos de la elipse, B1, B2 son los extremos, así se le conoce como extremos, y V1, V2 son los vértices. Es exactamente muy parecido a la parábola, solamente que aquí tenemos dos parábolas. Y vamos a definir algunas distancias. La distancia B1, B2 es igual a 2a. La distancia es igual a 2b. Y la distancia F1, F2 es igual a 2c. Más aún, se tiene que cumplir siempre esta condición. Siempre. Y de ahí es algo que nos va a servir para encontrar su ecuación matemática. La condición en sí es que si yo pongo a al cuadrado, esto siempre tiene que ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esto se puede comprobar mediante el teorema de Pitágoras. Dicho esto, ya tenemos su definición. Así es como se define, que es lo importante: conocer el centro de la elipse, conocer dónde están sus focos, a partir de ellos, o bien conocer los vértices. Ya podemos conocer estas distancias. Y algo que se me pasó, pero que es muy fácil ver: el foco 1 va a tener una coordenada c, 0, y el otro foco la misma distancia c, pero en negativo, 0. Vamos a partir de ahí, vamos a encontrar la ecuación más simple. La ecuación cuando mi elipse está en el origen. Ecuación matemática. Esta es la ecuación de la elipse. ¿Cómo partimos? Pues partimos como todo, de la definición. Esta es distancia entre dos puntos. Eso ya lo conocemos de los primeros temas de geometría analítica. Simplemente hay que aplicarlo a la elipse. PF. Ok. Vamos a volver a repetir esa ecuación para que no se nos olvide. PF1 más PF2 es igual a 2 por a. Distancia entre dos puntos, muy sencillo. El punto P y el punto F. Recordemos que la distancia entre dos puntos, x2 menos x1, vamos a anotarla por aquí. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto es lo que vamos a aplicar, distancia entre dos puntos. Sustituimos lo que sea x2 y lo que sea x1. Para mí x2 va a ser x, vamos a anotarlo por aquí, x2, y2. Y x1, y1 va a ser esto. A su vez también va a ser x1, y1 esto. Ok, aplicamos la fórmula y obtenemos que x menos c al cuadrado más y al cuadrado más, otra vez aplicamos otra vez la misma fórmula, x más c, porque menos por menos es más y al cuadrado es igual a 2a. Simplemente despejamos. Vamos a dejar esta raíz de un lado. Es decir, vamos a dejar raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a menos raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Elevamos todo al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, y a su vez
esto al cuadrado para ir eliminando las raíces. ¿Cómo nos queda? Es un binomio al cuadrado, así de simple. Vamos a aplicarlo. Nos queda que x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4a al cuadrado menos 4 por a raíz de x más c más y al cuadrado. Todo esto más x más c al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que esto solamente es la demostración de dónde sale la ecuación de la elipse. Generalmente en los libros nos arrojan simplemente la ecuación así como tal. Pero aquí está la demostración. Siguiendo con el procedimiento, desarrollamos este binomio al cuadrado y este también. Tenemos que x al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4a al cuadrado menos 4a raíz otra vez de todo esto. Vamos a anotarlo. Y desarrollamos este binomio al cuadrado. Nos queda que es más x al cuadrado más 12x más c al cuadrado más y al cuadrado. De aquí ya podemos eliminar varias cosas. Eliminamos esta x con esta x, c con c, y con y vamos a ver cómo nos sigue quedando la fórmula. Estos 12x se pueden sumar. Si los pasamos para el mismo lado nos queda que 4cx menos 4a al cuadrado es igual a menos 4a raíz de todo eso. X más c al cuadrado más y al cuadrado. Después lo que tenemos que hacer es eliminar el 4. Vemos que aquí esto lo multiplica en 4, aquí también y aquí también. Por lo tanto yo puedo dividir toda mi ecuación entre 4. De tal forma que me queda más aún. Todo está negativo, lo divido entre menos 4. Cx menos a al cuadrado es igual a entre x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y simplemente hay que repetir el proceso. Hay que elevar todo al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado y elevamos esto al cuadrado. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Simplemente lo desarrollamos. Tenemos c al cuadrado, x al cuadrado, más, aquí era más 2cx al cuadrado, más a al cuadrado. Perdón, aquí se tienen que multiplicar las potencias a la cuarta. Es igual a al cuadrado y eliminamos la raíz. Ponemos doble paréntesis porque es necesario. X más c y al cuadrado. Ok, aquí tenemos un binomio al cuadrado. Tenemos que desarrollarlo. Nos queda que este lado es lo mismo. Simplemente repetimos. Y de este lado lo desarrollamos y de una vez ya multiplicamos por a al cuadrado. Nos queda que al cuadrado, x al cuadrado, más 2xca al cuadrado, más a al cuadrado, c al cuadrado, más al cuadrado, y al cuadrado. Estos términos se pueden eliminar, los eliminamos, este con este. Continuamos con nuestro desarrollo. Vemos que x cuadrada multiplica aquí y multiplica acá. Factorizamos. X cuadrada multiplica entonces a una c cuadrada. Este pasa por el otro lado negativo, a una menos a al cuadrada. Y continuamos con el desarrollo. Más a al cuadrada y al cuadrada.
igual a... perdón, aquí sería... Este pasa para acá negativo. Entonces aquí tendríamos un signo menos. Y aquí sería igual a... Vemos que la a cuadrada multiplica la c y a una a también. A al cuadrada multiplica a una c al cuadrada. Factorizamos. Y aquí también está multiplicando. Pasa a negativo. Y listo, ya casi tenemos nuestra ecuación. ¿Qué es lo que resta hacer? Hay que cambiar los signos. Si yo cambio esto, todos los signos de este lado y también de este lado, tengo lo siguiente. X cuadrado, al cambiar de signo, cambia la resta nada más. Al cuadrado menos c al cuadrado. Aquí cambia por más. Y aquí cambia de signo. Cambiamos nada más la resta. ¿Y qué es lo que obtenemos? Prácticamente la ecuación de la elipse, solamente que hay que arreglarla de una mejor forma. ¿Recuerdan la condición? Teniendo en cuenta esta condición del teorema de Pitágoras, simplemente resta sustituir aquí, en esta resta y en esta resta. Esa resta va a ser igual simplemente a b cuadrada. Esto queda igual. Esta resta va a ser igual a b al cuadrado, lo mismo. Al cuadrado por b al cuadrado. Ahora dividimos todo entre a cuadrada, b cuadrada. Si aquí lo dividimos, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos lo siguiente, x cuadrada entre a al cuadrado. Si aquí lo dividimos entre esto, el a cuadrada se va, pero nos mantiene una b cuadrada. Si aquí lo dividimos entre lo mismo, algo entre sí mismo siempre va a dar 1. Y llegamos al resultado. Esta es la ecuación de la elipse, pero así como sucede para la parábola, hay que diferenciar. Esta ecuación es para una elipse horizontal. Y con centro en el origen, también hay que anotarlo. Con centro en el origen. Todo se trata de estudiarlo lo mismo, la parábola fue lo mismo. Una ecuación horizontal con centro en el origen, una ecuación vertical con centro en el origen. Evidentemente ya ustedes saben que sigue. Mover ese centro a y desplazarlo fuera del origen para ver qué sucede con nuestra ecuación y hacer nuestro caso más general. ¿Qué sucede si es vertical? Queda igual x cuadrada, pero intercambiamos el denominador. Se puede comprobar siguiendo este mismo procedimiento. No lo voy a hacer. Simplemente aquí quedaría una b cuadrada. En la y cuadrada esta vez lo dividiría en la cuadrada y aquí todo sería igual a 1. Esto es para una ecuación, es decir, para una elipse vertical. Y ambos con centro en el origen. En el siguiente video veremos cómo esta ecuación puede adoptar diferentes formas. ¿Y de dónde vamos a partir? Pues vamos a partir moviendo este centro a que no esté en el origen, que esté en algún punto general, en cualquier parte de nuestro plano. Y de ahí encontramos diferentes formas de dicha ecuación.